Bienvenidos amigos, en el día de hoy estaremos analizando, estudiando los cuerpos geométricos o cuerpo redondo o también llamado sólido, en este caso el cilindro. Tenemos la definición de cuerpos redondos. Son los que tienen una sola cara lateral y pueden rodar. Dice, son los que tienen una sola cara lateral y pueden rodar. Dicho eso, tenemos acá el cilindro que tiene una cara y tiene dos bases, tiene altura, cara lateral y bases. Entonces dice, el cilindro tiene dos bases circulares, o sea, si volteamos esto, ya quedaría arriba, el de abajo arriba, o sea, tiene dos bases circulares congruentes y paralelas, ¿no? Son paralelas y congruentes, son parecidos. La distancia entre las dos bases es la altura del cilindro, Al desarrollar uno de estos cuerpos, se observa que su cara lateral es un rectángulo, Bien, entonces, dicho eso, tenemos área lateral y total del cilindro. ¿Cómo se calcula el área lateral? El área lateral, que sería esta, estamos viendo que es una figura de un rectángulo. Además, hay una circunferencia. Por lo tanto, el área lateral de un cilindro es un rectángulo que tiene como base la longitud de la circunferencia. Entonces, recordemos que área lateral o el área de un rectángulo es base por altura, ¿no? Pero en la base de aquí es una longitud de la circunferencia. Entonces la base sería base altura, pero en este caso la base es una longitud de circunferencia que se escribe 2πr. Es decir, la longitud de la circunferencia se escribe 2πr, que es la base, ¿no? Que es la base. 2πr. Por la altura, que sería por h, la altura. Repito, el área lateral sería 2πr, que sería la longitud de la circunferencia por la altura. Entonces, acá quedaría el área lateral como fórmula 2πr por h. Esta es la base, que es la longitud de la circunferencia, repito, y la altura, que es la distancia que hay entre las dos bases. Bien, dicho eso, entonces ahora el área total es la suma del área lateral, más las dos áreas del círculo que tiene como base. Es decir, área total del cilindro es la área lateral más dos áreas de la base. Porque aquí tenemos la longitud de la circunferencia por la altura, que era el área lateral. Y tenemos entonces dos áreas, porque hay 1 y 2 áreas de la circunferencia. Entonces, quiere decir que el área total es la área lateral más dos áreas de la base, porque hay dos bases, que son dos círculos. Dice, el área de las dos bases de un cilindro es igual al área de dos círculos, es decir, 2πr cuadrado, porque solamente si fuera uno fuera πr cuadrado, pero como son dos círculos serían 2πr cuadrado. ¿Por qué son dos? Porque aquí hay un círculo y aquí hay otro círculo, son dos. Entonces la fórmula total del cilindro quedaría así. Área lateral, que es igual a 2πr por h más 2pi por r al cuadrado. Es la fórmula que hay que utilizar. Dicho eso, tenemos el primer ejemplo. Dice, hallar el área lateral y total de un cilindro de 91.2 metros de altura y 29.4 metros de radio. 29.4 metros de radio. Entonces lo que vamos a resolver aquí sería primero el área
lateral. Vamos a copiar toda la fórmula, que sería área total del cilindro es igual al área lateral más 2 áreas de la base. Pero primero vamos a resolver esta primera área lateral. Luego seguimos con esto. Entonces vamos a escribir aquí área lateral. Área lateral. Que es esta que está acá. El área lateral se puede escribir como 2πr por h, por altura. Entonces vamos a escribir 2πr por h. Entonces ahora solamente tendríamos que reemplazar, que sería 2pi, tiene un valor de 3.14 aproximadamente, y por radio, que es 29,4, que vamos a utilizar coma, el punto y coma es lo mismo, y por la altura, ¿no? Por la altura, que sería 91,2 metros. Bien, entonces quedaría igual. Sería área lateral, voy a poner que área lateral. Entonces sería la multiplicación de todo esto. Vamos a multiplicar, sería 2 por 3.14 por 29.4 por 91.2. Nos da 16.838.438 y demás. Vamos a escribir solamente hasta .438. Quedaría entonces área lateral del cilindro sería 16.838,438 metros cuadrados. Metro por m por m es m cuadrado. Entonces ya hemos encontrado el área lateral. Faltaría buscar entonces las dos áreas de la base, que son 2, 1 y 2. Por eso que es 2 áreas de la base. Porque la primera era longitud, ¿no? La área lateral era longitud por la altura. Entonces las dos áreas de la base sería buscar la base, el área de la circunferencia. Entonces colocamos 2 áreas de la base. 2 áreas de la base se escribe, vamos a revisar acá, cómo se escribe, 2πr al cuadrado. Sería 2πr al cuadrado, porque son dos círculos, ¿no? Sería πr al cuadrado, pero como son dos, entonces se escribe 2πr al cuadrado. 2πr al cuadrado. Ahora entonces vamos a reemplazar. Pi es igual a 3.14 aproximadamente, y r cuadrado sería entonces 29,4 metros al cuadrado. Y quedaría entonces 2 áreas de la base es igual a, vamos a multiplicar esto 2 luego por esta, ¿no? Vamos a escribir lo mismo, vamos a reemplazar el primero el cuadrado. Puede ser, podemos resolver primero y luego el otro, o como queramos, ¿no? Pero vamos a escribir, bajarlo igualito, y luego multiplicamos con el resultado de esta operación de cuadrado. Sería 29.4 al cuadrado. Sería 864.36. Vamos a revisar de nuevo. 29.4 al cuadrado. 864.36. Sería 864,36 o punto, ¿no? Metro cuadrado. Bien, ahora entonces multiplicamos
Ahora sí, estas tres operaciones serían 2 área de la base es igual. Vamos a borrar todo y multiplicamos. Sería 2. Vamos a colocar por aquí. Sería 2 por 3.14 por 864.36. Nos da 5.428, o punto 1808. Entonces sería área de la base es igual a 5.428, 1808 metros cuadrados. Bien, ya hemos encontrado entonces las dos áreas de la base, o sea, las dos áreas de la circunferencia o del círculo. Ya encontramos el área lateral, que es esta que está acá, y las dos áreas de la base. Entonces el área total es la suma de los dos. Entonces vamos a colocar acá, sería área total del cilindro. Entonces sería área lateral más 2 áreas de la base. Área lateral, ¿cuánto nos dio? 16.838. 16.838, 438, 16.838, 438 metros cuadrados, más las dos áreas de la base. Las dos áreas de la base es esta que está acá. Sería entonces 5.428,1808 metros cuadrados. Ahora lo que hay que hacer es sumar las dos cantidades. Sería área total del cilindro, sería la suma de los dos. Sería entonces, sería 16.838. 16.838.438 más 5.428.1808 nos da 22.266.6108. Entonces el área total sería 22.266, o punto podemos poner acá. Vamos a utilizar la coma, estamos usando coma. Decimal sería 61.92. Bien, vamos a rectificar de nuevo esta cantidad para ver que el número que debe darnos exactamente. Sería 16.838. Vamos a borrar 16.838.438 más, perdón, aquí es más 5.428.1808. Ahora sí, es 61.88, no 61.92. Porque en la primera aquí habíamos dejado con 3 decimales. Pudimos agregarle uno más porque nos había dado así, pero solamente como dejamos 3 decimales, así que aquí no da 92, sino da 61.88 aproximadamente. Borramos eso ahí. Sería 61.88. ¿No? 22.266,6188 metros
cuadrado. Metro cuadrado. Es importante revisar, dependiendo cuántos decimales dejemos o con cuántos decimales estemos trabajando, ¿no? De caso aquí dejamos 3 y aquí 4. Pudimos dejar 4 acá. Si lo hubiéramos dejado con 4 sí daba 71.92. Pero como dejamos con 3 nada más, entonces aquí varía un poquito. Porque son cantidades aproximadas que se puede utilizar después de la coma decimal. Tiene cierto grado de error. Es decir, no dan exactamente. Después de la coma decimal puede variar los números que queramos redondear. Dicho eso, entonces el área total del cilindro es 22.266,6188 metros cuadrados. Bien, de esta manera se calcula el área total del cilindro. Primero se calcula el área lateral y luego las dos áreas de la base de la circunferencia. Y luego se suman las dos cantidades, tendríamos entonces el área total del cilindro. De esta forma hemos terminado y para continuar con las siguientes operaciones te conviene suscribir. Hasta luego.